Adriana, estudiante de Psicología de la Universidad UNAD. Hoy vamos a hablar un poco sobre el momento clave del conflicto, todo lo que tiene que ver con la violencia que hubo entre el año 1948 y 1953, donde se enfrentaban conservadores y liberales. Para ello tenemos a Juliet Hernández, quien nos va a contar un poco de lo que ella sabe y lo que escuchó. Te pregunto, Juliet, ¿qué has escuchado sobre ese inicio de violencia en Colombia en esa época? Bueno, la verdad pues se vivió una etapa bastante compleja en Colombia, incluso fue una etapa llamada, valga la redundancia, la violencia, se llama así porque empezaron como desde el Bogotazo, que fue el 9 de abril de 1948 cuando a Gaitán pues lo asesinaron y pues hubo muchos muertos y demasiados heridos. En ese momento pues ya se empezó como la violencia, entonces era la guerra entre los liberales y los conservadores que pues están liderados por el movimiento conservador que era con Mariano Ospina, creo que era en ese momento, y lideró pues como en esa etapa Colombia. Entonces era la gente con mucha, no tenían como, si por ejemplo si el vecino era liberal y yo era conservador, entonces no me importaba señalarlo y que lo asesinaran, o sea, de esos tamaños estamos hablando y la gente no estaba segura, vivía con miedo, pues no hay nada diferente ahora, pero era con ese miedo de que no sé qué decir porque ibas por la calle y te decía, ¿usted es conservador o liberal? Y usted no sabía quién le está preguntando, si el que le está preguntando era un liberal o era un conservador. De ahí se agarraron todo lo que es el tema de la violencia, entonces se crearon movimientos paramilitares, o en Colombia por lo menos algo que se llamó los pájaros, y no recuerdo cómo era llamado el otro movimiento, pero sí iban a las casas y registraban también lo mismo. Usted está ayudándole a la policía o a los bandidos, por así decirlo, era como el temor de la gente en los pueblos. Por ejemplo, a mi familia le tocó mucho eso, no sé si más adelante tengo una pregunta acerca de eso para darte más amplitud acerca del caso. Justamente, Juliet, iba a preguntarte sobre esa parte. Tú me comentabas un poco fuera de cámaras que les revisaban el dedo. ¿De qué color? Sí, se era, no recuerdo en ese momento pues, por si era rojo, que decía liberal, y azul, que era conservador, o si era morado o negro, algo así, no recuerdo bien los colores en esos momentos, pero sí, como uno lo pintaba, metía el dedito para saber qué votó, y ahí ya era el señalamiento. Por eso es que ya después con el tiempo, todo este tema de organizar todo cerrado para que la gente no tuviéramos ese tema. Imagínate ahorita uno saliendo, o sea, de qué partido es. ¿Y cómo crees que ese conflicto de pronto todavía influye en la sociedad actual? Pues más que todo para la gente que viene de esa época, ¿sí? Lo que estamos hablando de mis padres, de los abuelos, que también son muy leales a lo que es conservador y liberal, ¿sí? Que pronto ahora se vayan por otro lado, pero tienen que ser que los vean, que son de pronto hijos entonces si es el caso de conservador, entonces que vengan con el linaje de los Ospina, que es el tema de Mariano Ospina, o si es de Gerard Restrepo, entonces vamos por ese lado. Entonces si ese candidato se fue por otro movimiento, entonces como que lo vamos a seguir, pero ya por las convicciones que ellos tienen desde esa época y por todo lo que tuvieron que pasar. ¿Consideras que esa época de violencia ha dejado huellas ahora actuales? Sí, sí, bastante. Por lo menos en mi familia, mi madre, pues, por ejemplo, es una persona que casualmente la semana pasada estábamos tocando un tema de por qué ella pronto no cree pronto en estos momentos, no sé si pueda nombrar acá los movimientos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le decía, bueno, pero tú por qué estás en contra del pacto histórico, dime tus argumentos. Entonces ella me decía, no, es que estamos hablando de los movimientos guerrilleros que se vivieron y yo no voy a nunca irme por ese lado, porque a nosotros nos tocó mucho de cerca con mi abuelo. Ellos vieron una finca en el noroeste del valle que colinda prácticamente con Antioquia, y se veía mucho la violencia. Allá fue también la creación de los pájaros, fue como el asentamiento también de ellos. Entonces era sacarlos de las casas, y a mi mamá le tocó mucho eso, ver sacar a mi abuelo y a mi tío, los llevaron porque eran los carros y te decían, móntese acá, y usted ya sabía que se montaba en ese carro era el que iban a llevar allá a Crevillanos, y el otro carro el que podía seguir con la gente considerada de que no estaba ayudando de pronto a la policía o que no estaba ayudando a los pájaros, que era como el que más tenía movimiento allí. Mi mamá decía eso. A mí me marcó mucho eso, ver que mi papá y a mi hermano casi los matan, y a nosotros nos sacaron prácticamente y nos esculcaron casi toda la madrugada mirando si había alguien allí guardado. Entonces sí creo que eso marca mucha huella, porque yo no te puedo decir lo mismo, porque yo no lo viví, pero sí ella contándome, yo sí sentía como un poco de dolor, pues. Imagínate. Sí, sé que marca mucho. Julia, te agradezco mucho por este espacio, ¿sí? Queríamos conocer, compartir lo que conoces de la historia.
Aquí podemos ver que aún deja huellas, que estamos en una sociedad que todavía se ve afectada por ese tipo de decisiones del pasado y que son cosas que nos dejan mucho que pensar en cuanto a la actitud hacia a la comunidad y cómo poder seguirla ayudando. Les agradezco, que estén muy bien.